Los titanes. Aparecidos en diversas mitologías, formando parte de las primeras teogonías, eran en realidad creaciones intelectuales, símbolos de los principios del mundo, agitándose en su eterno cataclismo. Quizá lo hemos olvidado y los símbolos han cumplido su misión, pero lo cierto es que nosotros mismos somos hijos de ese caos demoníaco. Nosotros, aunque casi no lo veamos, estamos hechos de esa naturaleza destructiva. Hemos aprendido a vivir sin verlo, pero esto no nos ha liberado de lo que realmente somos. Aún podemos ser desnaturalizados por el caos. Aún podemos transformarnos en el devenir. De todas las fuerzas cósmicas que se debaten en la anarquía formativa, hay una que es con mucho la más poderosa, aquella que se encuentra en el mismo límite de la percepción y que sin embargo desarrolla el devenir de todo con la destrucción universal. Se trata del tiempo, representado por el titán Cronos, cuya metáfora teogónica es precisamente el voraz apetito con que devora a sus propios hijos al nacer. Representación del instante, unidad fundamental del devenir en el que toda forma desaparece para siempre, apenas surgida en el espacio, dando paso a otra también condenada a desaparecer. Esa unidad fundamental del instante, en Cronos, en el tiempo, en el devenir, es una necesidad de transformación, de sustitución y de desvanecimiento. En dicha marcha voraz, todas las formas son iguales. Todas las formas, desde el ser humano hasta una bacteria, valen lo mismo. Todas las formas cantan a la vez. Si nos acercamos, no sin peligro, a ese río universal del tiempo, podemos casi oírlos. Pero sentimos esa fuerza destructiva anunciándose en nuestras mentes, transformándolas en bestialidades, en nuestras propias manos que adquieren movimientos involuntarios y perversos, en la propia realidad que nos rodea y que se transfigura en nubosidades y esferas malignas, en presencias mortales de un espacio deformado por el devenir. Es el tiempo adueñándose de todo objeto para desfigurarlo, devorarlo y lanzarlo al vórtice de su disolución. La cotidianeidad nos rescata de una demencia segura, pero Cronos solo duerme esperando que algo produzca el caos, la confusión que lo despierta, esperando que las circunstancias, que determinados movimientos humanos rompan la vida cotidiana para que el tiempo, en su pureza, ocupe el lugar primordial de nuestra existencia y se extienda como una sustancia aniquiladora. La ruptura del velo delgado del orden ha llegado entonces. Despierta ahora nuestra originaria naturaleza y nos convertimos. Y todo se convierte. Entonces, de verdad, esta vez sí, los oímos. El presente relato no admite ya más interpretaciones. Producto de un simple sueño del escritor, cuenta con análisis desde perspectivas psicoanalíticas, filosóficas, de horror, de terror, incluso de sesgo social y político. Ninguna satisface del todo. ¿Por qué?
Haya sido o no la intención del autor, el cuento no establece nada desde un principio. Simplemente presenta unos hechos sobrenaturales en su imperturbable irrupción. Solo vemos un cuadro enigmático y luego un evento desconcertante. Y posiblemente se encuentre en esta indefinición del evento la genialidad del autor al momento de escribirlo. Cuando dormimos y soñamos, como hizo él, los sucesos aparecen en nuestra actividad subconsciente como eso mismo, un cuadro inexplicable y maravilloso a la vez, un acto surgido del tiempo, de nuestro tiempo sin limitación, que nos golpea por su incomprensión y su fuerza simbólica. Cuando dormimos, es el tiempo quien en su ceguera viviente nos contiene y todos los elementos del devenir diluyente se proyectan en nuestra psique como enigmas, como imágenes enigmáticas. Quizá el autor solo presentó el cuadro de su sueño, lo que convertiría el cuento, más que un hecho concreto, en un símbolo. Quizá solo nos mostró cómo el tiempo en su imperio producía el cuadro del devenir insoportable, cómo el tiempo, dejado en libertad, comienza a provocar la transformación de los objetos del mundo. Vamos a hacer en el presente documento una interpretación un tanto simbólica del cuento, un símbolo que muestra el principio temporal de la realidad en su manifestación poética. Pero primero leamos el cuento. Si quieres saber cómo acaba todo, quédate hasta el final. No hay garantía de triunfo, pero al menos hay compromiso de dejarte con la cabeza llena de más conjeturas. Nos gustaba la casa porque, aparte de espaciosa y antigua, hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Nos habituamos, Irene y yo, a persistir solos en ella, lo que era una locura, pues en esa casa podían vivir 8 personas sin estorbarse.
Hacíamos la limpieza por la mañana, levantándonos a las 7, y a eso de las 11 yo le dejaba a Irene las últimas habitaciones por repasar y me iba a la cocina. Almorzábamos a mediodía, siempre puntuales. Ya no quedaba nada por hacer fuera de unos pocos platos sucios. Nos resultaba grato almorzar pensando en la casa profunda y silenciosa y cómo nos bastábamos para mantenerla limpia. A veces llegamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos. Irene rechazó 2 pretendientes sin mayor motivo y a mí se me murió María Esther antes que llegáramos a comprometernos. Entramos en los 40 años con la inexpresada idea de que el nuestro simple y silencioso matrimonio de hermanos era necesaria clausura de la genealogía asentada por los bisabuelos en nuestra casa. Nos moriríamos allí algún día. Vagos y esquivos primos se quedarían con la casa y la echarían al suelo para enriquecerse con el terreno y los ladrillos. O mejor, nosotros mismos la voltearíamos justicieramente antes que fuese demasiado tarde. Irene era una chica nacida para no molestar a nadie. Aparte de su actividad matinal, se pasaba el resto del día tejiendo en el sofá de su dormitorio. No sé por qué tejía tanto. Yo creo que las mujeres tejen cuando han encontrado en esa labor el gran pretexto para no hacer nada. Irene no era así. Tejía cosas siempre necesarias: tricotas para el invierno, medias para mí, mañanitas y chalecos para ella. A veces tejía un chaleco y después lo destejía en un momento porque algo no le agradaba. Era gracioso ver en la canastilla el montón de lana encrespada resistiéndose a perder su forma de algunas horas. Los sábados iba yo al centro a comprarle lana. Irene tenía fe en mi gusto. Se complacía con los colores y nunca tuve que devolver madejas. Yo aprovechaba esas salidas para dar una vuelta por las librerías y preguntar vanamente si había novedades en literatura francesa. Desde 1939 no llegaba nada valioso a la Argentina. Pero es de la casa que me interesa hablar, de la casa y de Irene, porque yo no tengo importancia. Me pregunto qué hubiera hecho Irene sin el tejido. Uno puede releer un libro, pero cuando un pullover está terminado, no se puede repetirlo sin escándalo. Un día encontré el cajón de abajo de la cómoda de alcanfor lleno de pañoletas blancas, verdes, lila. Estaban con naftalina, apiladas como en una mercería. No tuve valor de preguntarle a Irene qué pensaba hacer con ellas. No necesitábamos ganarnos la vida. Todos los meses llegaba la plata de los campos y el dinero aumentaba. Pero a Irene solamente le entretenía el tejido. Mostraba una destreza maravillosa y a mí se me iban las horas viéndole en las manos como erizos plateados, agujas yendo y viniendo, y 1 o 2 canastillas en el suelo, donde se agitaban constantemente los ovillos. Era hermoso. ¿Cómo no acordarme de la distribución de la casa?
El comedor, una sala con gobelinos, la biblioteca y 3 dormitorios grandes quedaban en la parte más retirada, la que mira hacia Rodríguez Peña. Solamente un pasillo con su maciza puerta de roble aislaba esa parte del ala delantera donde había un baño, la cocina, nuestros dormitorios y el living central, al cual comunicaban los dormitorios y el pasillo. Se entraba a la casa por un zaguán con mayólica y la puerta cancel daba al living. Tenía a los lados las puertas de nuestros dormitorios y al frente el pasillo que conducía a la parte más retirada. Avanzando por el pasillo se franqueaba la puerta de roble y más allá empezaba el otro lado de la casa. O bien se podía girar a la izquierda justamente antes de la puerta y seguir por un pasillo más estrecho que llevaba a la cocina y al baño. Cuando la puerta estaba abierta, advertía uno que la casa era muy grande, si no, daba la impresión de un departamento de los que se edifican ahora, apenas para moverse. Irene y yo vivíamos siempre en esta parte de la casa. Casi nunca íbamos más allá de la puerta de roble, salvo para hacer la limpieza, pues es increíble cómo se junta la tierra en los muebles. Buenos Aires era una ciudad limpia, pero eso lo debe a sus habitantes y no a otra cosa. Hay demasiada tierra en el aire, apenas sopla una ráfaga, se palpa el polvo en los mármoles de las consolas y entre los rombos de las carpetas de macramé. Da trabajo sacarlo bien con plumero, vuela y se suspende en el aire. Un momento después se deposita de nuevo en los muebles y en los pianos. Lo recordaré siempre con claridad, porque fue simple y sin circunstancias inútiles. Irene estaba tejiendo en su dormitorio. Eran las 8 de la noche y de repente se me ocurrió poner al fuego la pavita del mate. Fui por el pasillo hasta enfrentar la entornada puerta de roble y daba la vuelta al codo que llevaba a la cocina cuando escuché algo en el comedor o la biblioteca. El sonido venía impreciso y sordo, como un volcarse de sillas sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversación. También lo oí al mismo tiempo o un segundo después, en el fondo del pasillo, que traía desde aquellas piezas hasta la puerta. Me tiré contra la puerta antes que fuera demasiado tarde. La cerré de golpe apoyando el cuerpo. Felizmente la llave estaba puesta de nuestro lado y además corrí el gran cerrojo para más seguridad. Fui a la cocina, calenté la pavita y cuando estuve de vuelta con la bandeja del mate, le dije a Irene. Tuve que cerrar la puerta del pasillo. Han tomado la parte del fondo. Dejó caer el tejido y me miró con sus graves ojos cansados. ¿Estás seguro? Asentí. Entonces dijo recogiendo las agujas, tendremos que vivir en este lado. Yo cebaba el mate con mucho cuidado, pero ella tardó un rato en reanudar su labor. Me acuerdo que tejía un chaleco gris. A mí me gustaba ese chaleco.
Los primeros días nos pareció penoso porque ambos habíamos dejado en la parte tomada muchas cosas que queríamos. Mis libros de literatura francesa, por ejemplo, estaban todos en la biblioteca. Irene extrañaba unas carpetas, un par de pantuflas que tanto la abrigaban en invierno. Yo sentía mi pipa de neuro y creo que Irene pensó en una botella de esperidina de muchos años. Con frecuencia, pero esto solamente sucedió los primeros días, cerrábamos algún cajón de las cómodas y nos mirábamos con tristeza. No está aquí. Y era una cosa más de todo lo que habíamos perdido al otro lado de la casa. Pero también tuvimos ventajas. La limpieza se simplificó tanto que aún levantándose tardísimo, a las 9:30 por ejemplo, nos daban las 11 y ya estábamos de brazos cruzados. Irene se acostumbró a ir conmigo a la cocina para ayudarme a preparar el almuerzo. Lo pensamos bien y se decidió esto. Mientras yo preparaba el almuerzo, Irene cocinaría platos para comer fríos de noche. Nos alegramos porque siempre resulta molesto tener que abandonar los dormitorios al atardecer y ponerse a cocinar. Ahora nos bastaba con la mesa en el dormitorio de Irene y las fuentes de comida fiambre. Irene estaba contenta porque le quedaba más tiempo para tejer. Yo andaba un poco perdido a causa de los libros, pero por no afligir a mi hermana, me puse a revisar la colección de estampillas de papá, y eso me sirvió para matar el tiempo. Nos divertíamos mucho, cada uno en sus cosas, casi siempre reunidos en el dormitorio de Irene, que era más cómodo. A veces Irene decía: «Fíjate este punto que se me ha ocurrido. ¿No da un dibujo de un trébol?». Un rato después era yo el que le ponía ante los ojos un cuadrito de papel para que viese el mérito de algún sello de Eupen o Malmedy. Estábamos bien y poco a poco empezábamos a no pensar. Se puede vivir sin pensar. Cuando Irene soñaba en alta voz, yo me desvelaba enseguida. Nunca pude habituarme a esa voz de estatua o papagayo, voz que viene de los sueños y no de la garganta. Irene decía que mis sueños consistían en grandes sacudones que a veces hacían caer el cobertor. Nuestros dormitorios tenían el living de por medio, pero de noche se escuchaba cualquier cosa en la casa. Nos oíamos respirar, toser, presentíamos el ademán que conduce a la llave del velador, los mutuos y frecuentes insomnios. Aparte de eso, todo estaba callado en la casa. De día eran los rumores domésticos, el roce metálico de las agujas de tejer, un crujido al pasar las hojas del álbum filatélico. La puerta de roble, creo haberlo dicho, era maciza. En la cocina y el baño, que quedaban tocando la parte tomada, nos poníamos a hablar en voz más alta o Irene cantaba canciones de cuna. En una cocina hay demasiado ruido de loza y vidrios para que otros sonidos irrumpan en ella. Muy pocas veces permitíamos ahí el silencio, pero cuando tornábamos a los dormitorios y al living, entonces la casa se ponía callada y a media luz, hasta pisábamos más despacio para no molestarnos. Yo creo que era por eso que de noche, cuando Irene empezaba a soñar en voz alta,
me desvelaba enseguida. Es casi repetir lo mismo, salvo las consecuencias. De noche siento sed, y antes de acostarnos, le dije a Irene que iba hasta la cocina a servirme un vaso de agua. Desde la puerta del dormitorio, ella tejía, oí un ruido en la cocina. Tal vez en la cocina o tal vez en el baño, porque el codo del pasillo apagaba el sonido. A Irene le llamó la atención mi brusca manera de detenerme y vino a mi lado sin decir palabra. Nos quedamos escuchando los ruidos, notando claramente que eran de este lado de la puerta de roble, en la cocina y el baño, o en el pasillo mismo donde empezaba el codo, casi al lado nuestro. No nos miramos siquiera. Apreté el brazo de Irene y la hice correr conmigo hasta la puerta cancel, sin volvernos hacia atrás. Los ruidos se oían más fuerte, pero siempre sordos a espaldas nuestras. Cerré de un golpe la cancel y nos quedamos en el zaguán. Ahora no se oía nada. «Han tomado esta parte», dijo Irene. El tejido le colgaba de las manos y las hebras iban hasta la cancel y se perdían debajo. Cuando vio que los ovillos habían quedado del otro lado, soltó el tejido sin mirarlo. «¿Tuviste tiempo de traer alguna cosa?», le pregunté inútilmente. «No, nada». Estábamos con lo puesto. Me acordé de los 15,000 pesos en el armario de mi dormitorio. Ya era tarde ahora. Como me quedaba el reloj pulsera, vi que eran las 11 de la noche. Rodeé con mi brazo la cintura de Irene. Yo creo que ella estaba llorando, y salimos así a la calle. Antes de alejarnos, tuve lástima. Cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla. No fuese que algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa a esa hora y con la casa tomada. Esto no es una interpretación precisa de lo que Cortázar quiso decir en su cuento. No se busca llegar hasta un supuesto verdadero mensaje que él quería comunicar. Como dijo Borges, tomar un libro y abrirlo guarda la posibilidad del hecho estético. ¿Qué son las palabras acostadas en un libro? ¿Qué son esos símbolos muertos? Nada, absolutamente. ¿Qué es un libro si no lo abrimos? Es simplemente un cubo de papel y cuero con hojas. Pero si lo leemos ocurre algo raro. Creo que cambia cada vez.
Es decir, el libro es ampliado, transformado por la lectura. Podríamos incluso afirmar, sin temor a equivocarnos, que Cortázar no quería dar ningún mensaje en su cuento, y lo que en realidad buscaba era provocar la extrañeza en el lector, colocarlo en esa situación tensa llena de posibilidades interpretativas. El hecho estético que decía Borges. Lo cierto es que cuando escribimos, trasladamos a la escritura cierto algo que es inevitable, cierta esencia que impregna cada palabra, cada letra, cada página, incluso el propio papel del libro que leemos. Y entre el papel, la tinta, las manos tocando, la luz llegando a nuestras retinas, nuestra respiración al leer y nuestra mente, aparece una atmósfera vaporosa de posibilidades. Simplemente dicha especie de sustancia es vaciada en el papel con el mero hecho de escribir, de crear una imagen escrita. ¿Qué es eso tan misterioso? ¿Qué es este raro misterio que es lo fundamental para que exista amor literario y función literaria entre los humanos? Pues no es otra cosa que la impronta de la propia construcción de la imagen poética, la propia fuerza de la espiritualidad y las emociones que dieron forma a la escultura y a la arquitectura del escrito. Es el estado psíquico y emocional lleno de imprecisiones y posibilidades, de imágenes fugaces del autor que vertió sin percatarse dentro del escrito y que ahora, a través de la luz en su incandescente maravilla cerebral de unas letras negras, nos conmina a unirnos en el vapor del momento para acrecentarlo. Por ejemplo, cuando Cortázar dice: nos habituamos, Irene y yo, a persistir solos en ella, lo que era una locura. Ese es el acto, la figura que él muestra, pero sentimos algo más. Vemos que la imagen está constituida de infinidades procedentes del autor. Les damos forma mediante las propias imágenes de nuestra psique, matizándolas, cambiándolas. Este espacio existencial indefinido, nebuloso y lleno de posibilidades, es el hecho estético. Y es aquí donde radica toda la potencia interpretativa del lector. En otras palabras, los lectores creamos nuestra propia poesía con el material psicológico que el autor usó para su creación. Lo que haremos será, pues, más que una interpretación del cuento, un ejercicio poético del mismo. Descubriremos otra posibilidad de imagen en nuestra mente, teniendo en cuenta el significado del término poiesis, como creación, fabricación de cosas, como formación creativa de una figura partiendo de los objetos observados, en este caso, observados en una atmósfera onírica de una estampa visual. Sobre todo si tenemos en cuenta que la fuente original del cuento es un sueño o una pesadilla que tuvo el autor. Podemos ver, pues, el cuento de Cortázar como poesía pictórica en palabras. Esto no es algo arbitrario. En el cuento todo apunta a que se trate de una especie de cuadro, una estampa del sueño en donde queda oculto y manifiesto el símbolo existencial, el sentimiento siniestro y triste que proyectó el sueño, o que el sueño proyectó en Cortázar. Los sucesos, como hemos visto, son restringidos, sucintos, no se invita a seguir una trama, sino a observar, más que observar, a contemplar una sustancia, un sentimiento en unos hechos que en todo momento tienden a quedarse fijos, a permanecer inmóviles. Se trata de un cuadro casi inerte en el que el tiempo parece no pasar, tal como un sueño que se desvanece cuando despertamos. El sueño se queda en la nada de algo que jamás existió, y en nosotros queda la imagen, el símbolo y la extrañeza. Pero es precisamente esta especie de detención del mundo lo que nos da acceso al tiempo en su devenir.
Ya desde las primeras palabras queda invocado el fenómeno temporal del cuadro que vamos a contemplar. El punto de partida es precisamente una alusión a la memoria, al pasado, a la desconexión tanto con ese pasado como con el presente. A ellos les gustaba esa casa, justificación del hecho de haberse entregado a su fantasmagórica y vacía eternidad. Allí no hay nadie más que ellos y los recuerdos de los bisabuelos de una familia desaparecida. Nótese cómo el vínculo familiar también sirve a modo de telaraña que los atrapa para siempre en la casa. Ellos son esa sangre que ha desaparecido ya hace tiempo en sus antepasados y no desean compartirla con nadie para poder cerrar el círculo en torno suyo, para que todo acabe en ellos, en la nada eterna. Han ingresado en las aguas del devenir. Respecto a la sangre y la ascendencia, de momento, solo notar esa tensión incestuosa a lo largo de todo el cuento. Cortázar es maravilloso al momento de pintar en el lienzo detalles y gestos que nos hablan de la peligrosa y triste, aunque sensual, tensión. La compra de la lana, la atenta observación de ella dedicada a tejer y la frase de la Torá, era hermoso. El admitido matrimonio virtual entre hermanos, el rodearla con el brazo por la cintura, etc. Todo el cuento está impregnado de esta debilitada lujuria que sirve como paralizante. Quizá estén recordando ahora otro famoso cuento. Diremos algunas palabras al respecto más adelante. El cuadro queda limitado en ese espacio de percepción y de desenvolvimiento metafísico del final, del acabamiento, de la renuncia y la detención. Si bien vemos que siguen una rutina muy marcada, limpian la casa en determinadas horas, ella teje, él lee, etc., todo con puntualidad. Esto no es más que un engaño respecto a su relación con el tiempo, pues, como pronto descubrimos, su rutina no se debe a una necesidad y a causas concretas. Todo lo contrario, su rutina ha comenzado a obedecer desde hace algún tiempo indeterminado, pero que podemos ubicar cuando ambos renuncian a la posibilidad de casarse con alguien de fuera de la casa, a un ritmo ajeno a cualquier horario cotidiano. Es el ritmo del devenir el que está actuando en ellos, el ritmo del ser, del tiempo que ahora los mueve mientras va transformándolos. La pareja de hermanos se encuentra encerrada en una burbuja de eternidad en la que precisamente el tiempo puede manifestarse en su poder transformador. El devenir ha perdido la máscara y se deja sentir en la proyección de las imágenes. Cuando nos desarticulamos del conteo de la existencia cotidiana, ingresamos en esa especie de eternidad en la que el paso del tiempo se suspende en nuestra percepción y nuestros actos acaban convertidos en eventos del ser que suprime nuestra subjetividad y desata las transformaciones. Pero no solo hablamos de las transformaciones en nosotros, también hablamos de las transformaciones en las cosas que nos rodean. Podemos evidenciar esa detención y esa inmersión en el devenir diluyente por una conducta tendiente a la parálisis y a la actividad inconsciente, a la sintonía con el universo silencioso y todas las criaturas no racionales que lo habitan, siendo ellas mismas el devenir del tiempo. Y entonces ocurre algo.
Sin darnos cuenta, nos detenemos. Nos detenemos para poder escuchar. La actividad tejedora de ella es una señal de la caída en el devenir, de esa ruptura temporal donde son poseídos por la fuerza transformadora de Cronos, del tiempo mismo. Es repetitiva, sin sentido, sin meta alguna, un tejer solo por tejer, un bucle inconsciente de actividad, como ocurre infinitamente en el mundo, en organismos repetitivos, en organizaciones fractales. Ella ya está determinada en la inexistencia y teje como una mera sintonía con el ritmo de los instantes que van diluyendo y variando las formas. Podemos imaginarla en un estado de completa ausencia, detenida en algún marco de una de aquellas puertas que luego han de cerrar, ausente, carente en absoluto de algún propósito. Su ser sentiría un ciego impulso hacia la actividad, hacia la ciega actividad de sus manos o de alguna otra cosa que ha de moverse por pura inercia. Se pondría a tejer por impulso, tejería sin sentido mientras todo va transformándose, mientras en su mente van cayendo pensamientos oscuros que no desea ver, pensamientos que seguramente le dicen que detenga todo y que se salve, pero ella ha decidido no escucharlos. Son pensamientos morales que van destruyéndose en su frenética actividad, hasta que todo queda en un remanso insano y perturbado, en donde su conciencia, devenida en casi espectro, desea ver el espectáculo del ser. Aunque él diga que ella produce cosas que son necesarias, la mayoría de ellas son cosas que no necesitan, porque ella actúa como una forma inconsciente, como una larva en un océano cuya actividad vital no obedece a una voluntad propia, sino a la inexorable actividad de los astros. Él encuentra un cajón lleno de pañoletas. Este simple hallazgo, esta sencilla imagen, es algo monstruoso. Denuncia una transformación, un descenso desde la humanidad hacia la actividad vegetativa. Un comportamiento semejante al de las arañas, o de los gusanos, o de las larvas. El corto cuento está lleno de imágenes que denuncian esta parálisis que da entrada al devenir y su fluyente destrucción. Ese deseo de destruir la propia casa. Al perder el acceso a la biblioteca, él no hace gran cosa, incluso hace algo aún más paralizante. Se pone a revisar las estampillas de su padre. Luego dice algo que es terriblemente delator. Se puede vivir sin pensar. Ante esta declaración, por la cual podemos ver el infinito océano, ¿cuál es el siguiente paso? La aceptación de una especie de vida larvaria en comunión con todos los demás seres. Luego, la desaparición de la familia, la abundancia, también como fuentes de acabamiento. Al irse ocupando la casa por los ruidos, ellos reducen su actividad cotidiana, tienen más tiempo para detenerse e irse entregando al devenir, para sucumbir al ritmo astral del universo, en donde cada vez, con mayor peligro, sus movimientos no obedecen a necesidades inmediatas, sino a la mera actividad inconsciente, como en los animales. Entonces, los otros pueden ser oídos.
Digamos unas cuantas palabras respecto a las causas del encierro. Solo tocaremos una de las probables: la tensión incestuosa entre los dos hermanos. Podemos conjeturar que, de algún modo, ambos hermanos se amasen en secreto, y las coincidencias en la pérdida de sus respectivas parejas resultó en la circunstancia adecuada para un acercamiento prohibido y a la vez contenido que debía permanecer en un mundo oculto. Incluso podemos llegar a pensar que ambos hermanos sabotearon sus compromisos para poder quedarse juntos y solos en la casa. Uno de los momentos más significativos del cuento que despierta esta sospecha es cuando él dice que son una especie de matrimonio. Esta singularidad, vamos a llamarlo así, deseada y reprimida, o ejecutada y luego desterrada de la conciencia, puede provocar perfectamente esa pulsión hacia la nada, ese deseo de acabamiento, un amor prohibido y horrible que busca perderse de la experiencia material del mundo. Esta situación nos conduce directamente a la pérdida del orden. Aquí se están transformando las cosas, el equilibrio, los consensos humanos se han perdido y todo se mueve en la transformación, en la identidad mutua de los dos hermanos que ante esa fuerza tienden peligrosamente a reproducirse entre ellos y a desaparecer del mundo moral en el que habían fijado su individualidad. Esta tensión incestuosa invoca a la sangre común y al linaje como extraña y fantasmal justificación de su caída, como refugio final de su pérdida. La sangre de su linaje ha de quedar sepultada en la pureza de su línea. La consanguineidad de esa unión invoca al linaje no como increpación moral sagrada, sino todo lo contrario, como aprobación en la pureza al final de todo. De modo que solo el incesto es permitido en ese mundo. Es inevitable traer a la memoria aquí otro famosísimo cuento que narra la caída aplastante de una familia. Hablamos, desde luego, de La caída de la casa Usher de Edgar Allan Poe. También allí se trata de dos hermanos, también allí se percibe esa tensión incestuosa, también allí el linaje, la sangre familiar, es elemento de justificación y fatalidad, también allí la casa es un elemento protagónico del cuento. En ambos títulos aparece la palabra casa. Pero en Poe asistimos a una trama, a una línea de sucesos encadenados hasta el derrumbe del edificio, a pesar de que Poe enmarca su relato en los últimos días de la familia y hay ciertos elementos sobrenaturales que se hacen presentes. Pero Cortázar va más allá, o quizá más acá, se limita a lo suficiente para invitarnos sutilmente a contemplar una atmósfera, una tensión en el espacio onírico de donde podremos extraer un sentimiento, una emoción y un miedo de algo amenazante. Nos presenta un cuadro atemporal en el que se percibe la presencia, la desagradable presencia del devenir. El cuento de Cortázar es más fantástico que el de Poe, pues invoca mucho más a lo invisible, y precisamente por no agotar algunas situaciones en su relato como hace Poe en el suyo, nos deja en suspenso, generando ese deleite estético de las infinitas posibilidades. Teniendo en cuenta la débil presencia del pecado en ese mundo, importante como causa de encierro, pero no tanto como causa del fenómeno paranormal, al menos en esta particular interpretación del cuento, volvemos a enfocarnos en lo que nos importa, en el tiempo y en lo simbólico,
El símbolo y su significado, al igual que en Cronos devorando a sus hijos, es la existencia eterna del devenir, del tiempo y la transformadora fuerza del instante, desplegada en la eternidad del cuadro. El símbolo, que en el cuento es el tejer sin sentido, la detención de las cosas, el polvo inextinguible, la casa siendo tomada, nos comunica que todo está condenado a devenir, que el tiempo es un principio transformador que lo inunda todo con sus voces lamentándose. Al ingresar en ese estado, la conciencia se difumina, la identidad con el devenir nos hace partícipes de la participación universal de los seres. Aparecen sus ruidos, sus lamentos, pues sintonizan con los que han detenido su marcha cotidiana. Porque los hermanos, al detenerse, han sintonizado con ellos, con los seres, en su devenir. ¿Quién murmura? Son ellos y nosotros. ¿Ellos y nosotros? Sí, es el tiempo, el todo. Oigámoslos, pues. ¿Quieren entrar? Que entren. Nosotros ya no estamos aquí.